Primer Imperio. ¿Sabías que durante el siglo XIX en México se estableció dos veces el imperio como forma de organización política? Sí, así como lo oyes. A lo largo de la historia, México ha tenido dos emperadores. Uno de ellos fue Agustín de Iturbide, del cual te hablaremos en este video. Y el otro fue representado por Maximiliano de Habsburgo, pero ese hombre es harina de otro costal y tema para otro video. En lo que respecta al primer imperio mexicano, este surge inmediatamente después con la independencia de México, ya que en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba se habla de la creación de un nuevo imperio. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta de los Tratados de Córdoba es que en ellos mismos se dice que se le extiende una invitación a Fernando VII para que él sea quien se encargue de reinar el imperio mexicano. Sin embargo, este último no quiso y terminó en su lugar Agustín de Iturbide. A consecuencia de que el gobierno español había decidido no mandar a nadie para que se presentara como el nuevo emperador del imperio mexicano, Agustín Iturbide es coronado en la Catedral de la Ciudad de México como Agustín I Emperador de México. Esta decisión fue tomada por el Congreso Nacional y el hombre empezó a desempeñarse como emperador el 22 de mayo de 1822. Así es como comienza Iturbide a desempeñarse como emperador. Lo interesante es que la idea de convertirse en un imperio se retoma del pasado, ya que en un intento de ignorar toda la época colonial, la nueva nación busca sus raíces hasta la época del México prehispánico, y como en aquella época los mexicas habían sido constituidos como un imperio, de allí se sacó la maravillosa idea de ser un imperio. Eso desencadenó otro de los problemas del México actual en el que vives tú, la persona que está mirando este video, ya que fue por esta situación de negar la época colonial que en la actualidad los mexicanos creen que sus raíces están en la época prehispánica, pero no es así, a excepción de grupos de personas muy específicos. Una vez entendido esto, y partiendo del supuesto que todos sabemos que una de las características de los imperios es que estos se constituyen de muchos territorios separados, aunque bajo la autoridad de un mismo gobernante, México, en aquel entonces, deseaba expandirse. Eso explica por qué durante el primer imperio, la extensión territorial del territorio era tan grande. Ahora sí, que sabemos esto, abordemos directamente el tema. Después de que terminó la independencia de México y que la Nueva España había logrado independizarse, surge el primer imperio mexicano, casi con la misma extensión del territorio que la Nueva España, pero sin Filipinas, ni Cuba, ni Puerto Rico, ni Santo Domingo, ni tampoco contaba con la Capitanía General de Guatemala. Pero ya para inicios de 1822, algunas zonas como Honduras, El Salvador, Guatemala, Chiapas, Costa Rica y Nicaragua se adhieren a los tratados de Córdoba y terminan siendo incluidas en la extensión territorial del primer imperio. Solo para que te des una idea, el territorio en aquel entonces alcanzó una extensión de más de 4.900.000 kilómetros cuadrados. Ahora, para que te evites la flojera de investigar cuál es la extensión de nuestro país en la actualidad, te la diré yo. Mientras tanto, puedes suscribirte a este canal. La extensión de México en la actualidad es de poco más de 1.900.000 kilómetros cuadrados. En marzo de 1822, el gobierno español desconoce los tratados de Córdoba. Esto que se menciona es muy importante, porque de esta manera podemos comprender el motivo por el que un comandante español llamado José Dávila, uno de los soldados que aún quedaban en San Juan de Ulúa y de los que se negaban a reconocer la independencia de México, le dice a Agustín de Iturbide que pensara bien si no querían en verdad que España los reconquistara. La respuesta del emperador fue mandar a aumentar el tamaño del ejército. En aquel entonces se había creado el Congreso Constituyente para que fueran los encargados de crear una constitución, pero el mismo estaba compuesto principalmente por tres grupos. El primero deseaba que el territorio estuviera a cargo de un gobernante de la Casa de los Borbones. Otro grupo apoyaba a Agustín de Iturbide y el último deseaba una república. Se menciona lo anterior ya que Iturbide, al sentir que los españoles querían reconquistar el territorio y al no sentir el suficiente apoyo por parte del Congreso Constituyente, decide disolverlo.
para que sea él quien tome solamente las decisiones. Esto, como era de esperarse, lejos de ser la solución, se convirtió en el inicio del final para el primer emperador de México. Tras la disolución del Congreso Constituyente en octubre de 1822, no tardaron mucho tiempo en que algunos de los hombres que se vieron inmiscuidos en la independencia de México desconocieran a Agustín de Iturbide como el emperador del territorio. Uno de ellos fue Antonio López de Santa Anna, ya que junto a un grupo de hombres que deseaban que el país fuese una república, salieron a las calles en la provincia de Veracruz a hacer un llamado para que el Congreso Constituyente fuera constituido de nuevo. Además de Santa Anna, otro de los hombres que apoyaba la idea de que se restituyera el Congreso Constituyente eran Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, pero fue Santa Anna quien consiguió que se redactara el Plan de Casamata, en el cual se dice que la soberanía debe recaer única y exclusivamente en la nación. Además de ello, el poder del ejército quedaba a cargo del Congreso Constituyente y no directamente del emperador. De esta manera, Iturbide perdía la lanza de punta con la que había conseguido mantenerse en el poder. Finalmente, abdica al puesto el 19 de marzo de 1823 y decide exiliarse en Italia junto a su familia. Ante la ausencia del emperador, el Congreso Constituyente vuelve a ser instaurado y para el 8 de abril de ese mismo año se dice que el imperio se ha disuelto. Además de ello, la figura de Iturbide es señalada como la de un traidor. Después de que el Congreso Constituyente fue restablecido, tardaron unos meses en resolver la situación. Así fue como Guadalupe Victoria consigue convertirse en el primer presidente de México. En paralelo a ello, se divide el gobierno en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En lo que respecta a los territorios que fueron anexados al imperio, estos aprovecharán para separarse de México. Unos meses después, Iturbide vuelve al territorio mexicano para hacer llegar la noticia de que supuestamente España intentaría reconquistar el territorio. Además, él pensaba ofrecer sus servicios como militar en caso de que lo necesitaran. Sin embargo, el Congreso Constituyente lo había señalado como traidor y en cuanto fue visto, fue capturado y fusilado. Así terminó la vida de este hombre el 19 de julio de 1824. Iturbide no estaba del todo mal, ya que a estas alturas de la historia sabemos que los españoles sí intentaron reconquistar México en 1829, pero eso lo veremos en el próximo video. A pesar de todo lo que sucedió, hubo un hombre que reconoció la importancia del primer emperador de México, Antonio López de Santa Anna, quien pidió en el año de 1832 que sus restos fueran llevados con los de los demás insurgentes, reconociendo que Iturbide era tan importante como muchos de los otros cabecillas del movimiento de independencia de México.